Hebreos 4, 12 al 13, pero antes vamos a leer. Sígame porque estos textos deben quedar grabados allí en el vídeo que subimos a las redes, a nuestro canal de YouTube. Vamos a leer 95:7 del Salmo. Si había un libro de música, de canciones que usaban los hebreos en sus reuniones, era el libro de los Salmos. Este era su cancionero. Y hoy tenemos el gran privilegio de tenerlo en nuestras manos porque nos revela mucho de quién es Dios, cómo piensa y cómo actúa. Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos hoy a hablar de lo importante que es y el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestros corazones. Hubo un término que se desarrolló hace muchos años, ya siglos, que es corandeo. Cuando usted escucha la palabra Corán, tiene cierta similitud con la palabra Corán, pero no vamos a hablar del Corán y no creemos en el Corán, creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero el término corandeo fue un concepto que se desarrolló entre los cristianos hace muchos años, que quiere decir estar delante del rostro de Dios. Y se buscó en su momento que este concepto tuviera la importancia y que tomara lugar en la conciencia de esos cristianos, no primitivos, pero sí de mucho tiempo atrás, en su contexto histórico, para que entendieran, y lo podemos traer al día de hoy, que nosotros vivimos delante del rostro de Dios. Si ustedes leen algunas oraciones del profeta Elías o algunos narración cuando se habla acerca del profeta Elías, por allá en el segundo libro de Reyes o de Crónicas, los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Los profetas, estos hombres de Dios, tenían clara la importancia, o eran conscientes más bien, de que ellos vivían delante de Dios. A ver, esto cambia todo totalmente, esto cambia todo. Porque cuando nosotros somos conscientes que si yo estoy como mi hermano Edgar arando la tierra en su trabajo de agricultor, si yo estoy en mi trabajo contable, en mi trabajo informático, la ama de casa que está atendiendo a sus hijos, el hogar, cualquier actividad diaria y cotidiana que desarrollamos, nosotros estamos delante del rostro de Dios. Y esto creó una conciencia en las personas de este tiempo que todo lo que hacemos es visible delante de los ojos del Señor. Y por lo tanto debemos hacerlo bien. No solo cuando nos reunimos aquí en la iglesia o con actividades o cursos de la iglesia o la vigilia, sino cuando estamos en todo lo que hacemos. El Señor nos conoce, el Señor nos ve y estamos delante de Él. Por eso esto nos llevará a ser mejores esposos, mejores madres, mejores esposas, mejores familias, nos llevará a ser mejores profesionales, nos llevará a ser mejores trabajadores, seamos autónomos o le trabajemos a una empresa, a una firma. Esto nos llevará a tener la conciencia o al estado mismo de que estamos delante de Dios y todo tenemos que hacerlo bien. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva a entender esto. Israel
en el contexto de estas escrituras que estamos en el Salmo 95 y en Hebreos 4, vamos a pasar a leerlo ahora, había salido de la esclavitud, se había movido de un lugar a otro, había una promesa que cuando alcanzaran esa bendición de llegar a un lugar prometido, con unos beneficios prometidos, iban a entrar en un reposo para su corazón, para su mente, para sus familias y para desarrollar su vida. Pero hubo una rebelión que que leímos ahí en el versículo 8 del Salmo 95, y esto produjo que estando en las fronteras ya de alcanzar dicho reposo, dicho cumplimiento de la promesa de Dios, las cosas cambiaran. ¿Cuántos no hemos estado a punto de alcanzar algo que Dios nos ha hablado en su palabra, en sus promesas, y murmuramos, nos desanimamos, no volvemos a la palabra, nos alejamos de la oración, nos desconectamos de la iglesia misma, decimos, el Señor se tarda mucho, el Señor nos trajo a sufrir, el Señor me trajo a la vida cristiana a pasar dificultades, quizás a ser humillado, a ser desplazado de un círculo social porque no aceptan nuestra fe, nuestras creencias, o somos menospreciados porque creemos que hay que honrar y respetar a Dios, creemos en el matrimonio, creemos en muchos valores y principios que la palabra de Dios nos dice que debe ser nuestra práctica de vida. Y nos desanimamos y decimos, y estamos casi que a la frontera de alcanzar en el Señor siempre más y más. Y eso le sucedió a su pueblo en este episodio de su historia que es narrada en las Escrituras y es citada en Hebreos. Y no alcanzaron y empezaron a tener muchos problemas y el Señor tuvo que ejecutar un juicio. No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Señor, pero he orado a ti por esto y por esto tantos años. Señor, no entrarán a mi reposo. Cuando nosotros decidimos con mi familia viajar aquí a España y venir a establecernos, pasó un tiempo largo. Un tiempo de prueba, un tiempo de conocimiento, un tiempo de confiar que Dios lo haría de una manera como Él quisiera. Y aún después de llegar, todos los que hemos migrado sabemos las dificultades, ¿no? No todo está hecho. Extrañamos a la mamá, extrañamos al hermano, a la hermana, extrañamos la comidita de allá, extrañamos las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el contexto de la carta a los Hebreos, que es una de las cartas del Nuevo Testamento más importantes en cuanto a la cristología que estamos viendo en las mañanas, una hora antes de empezar el culto, y estamos aprendiendo esta doctrina de Cristo. Es una de las cartas que nos presenta a Cristo como sumo sacerdote en comparación de Moisés. Nos presenta a Cristo como alguien misericordioso y fiel. Nos presenta un Israel que no confió en Dios, allí llegando a la frontera de Canaán. Y nos presenta un Dios que tuvo que hacer un juicio porque no podía entrar una generación que no creyera a poseer una tierra que había sido prometida. Dios ya había reposado de sus obras, lo pueden ustedes leer en Génesis cuando termina la creación en el 7º día. Pero había un reposo para ellos. Pero el autor de Hebreos muy hábilmente nos dice que hay un reposo más para el pueblo de Dios. Pero ese reposo tiene una llave, tiene como un secreto, una cerradura que necesita abrirse. Y la única forma de hacerlo es a través de Cristo.
Mientras que nosotros no conozcamos al Cristo que el autor de Hebreos nos empieza a mostrar su imagen, su superioridad, a diferencia de los grandes patriarcas que intentaron llevar a Israel de un lugar geográfico a otro para alcanzar una promesa, no vamos a poder entender todo el significado de la gran verdad y el gran beneficio que es tener a Cristo en nosotros, esa esperanza gloriosa. La palabra de Dios dice, y quiero que antes de que leamos el capítulo 4, versículo 12, que es el corazón de este mensaje, recuerden que seguimos en el mes de la Biblia y necesitamos seguir conectados con la importancia que tienen las Escrituras para nosotros. Ellas son nuestra fuente, nuestra vida, nos revelan al Dios verdadero. No podemos conocer a Dios si no conocemos las Escrituras. A Él le ha placido, no al pastor, no a la iglesia, no a la Iglesia Bautista de España ni de todo el mundo. Le ha placido a Dios revelarse a través de las Escrituras. Algún día usted y yo estaremos delante de Dios y le diremos, pero Señor, ¿por qué a través de las Escrituras? Es una buena pregunta, ¿cierto? Él nos contestará más a fondo, pero es la forma en que el Señor ha dispuesto que nosotros le conozcamos a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, vamos, capítulo 3, regrese allí en su Biblia un capítulo, devuélvase y vayamos al 6. Dice, pero Cristo, capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Leamos el 5 porque el 5 nos permite entender mejor este texto. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos. Mire el que está a su lado, y si usted quiere saber quién es la casa de Dios, mire el que está a su lado. Es más, dígale usted la casa de Dios. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora cantábamos, eres tú la esperanza que anhelé tener. El versículo 6 del capítulo 3 nos empieza a introducir en lo que es la importancia de la palabra, como ya les dije, que es el corazón del mensaje de hoy. Somos casa si retenemos firmemente la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No hay otra manera, hermanos. El Señor nos pone a creer o a creer. El Señor nos pone a esperar para el cumplimiento de sus promesas. No hay otra manera, mis hermanos. Yo quisiera decirles, hay otro método, hay otra revelación, pero no puedo, porque sería ir en contra de las Escrituras. El Señor nos pone a creer y segundo nos pone a esperar hasta el cumplimiento. Y dice allí un condicional, si retenemos, somos esa casa donde Dios puede habitar. Vamos al versículo 10, avancemos. Dice, de ese capítulo 3, dice, a causa de lo cual me disgusté, está haciendo referencia al Salmo 95, donde comenzamos, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido. Esto es uno de los textos que más me da temor de Hebreos, porque cuando nosotros no oímos, el corazón se endurece y vienen dos condiciones. Mucho cuidado. Empezamos a vagar, a dar vueltas en nuestro corazón. Hoy pienso que esto es bueno,
mañana pienso que esto es malo. Hoy me voy por esta corriente, hoy me voy por la otra. Hoy creo que me siento bien, voy a la iglesia, mañana no me siento bien, no voy a la iglesia. Hoy está lloviendo, mejor no me levanto. Hoy tengo pereza, tengo sueño, muchas cosas. Y dice la palabra que hay una condición humana que es muy peligrosa cuando nuestro corazón se endurece por no oír. Y dice que empezamos a vagar. ¿Qué es vagar? Dar vueltas, ir sin rumbo, ir y movernos sin lugar. En mi país, en mi cultura, cuando uno salía sin permiso de los padres, le decían, ya te vas a vagar. ¿Dónde andabas vagando? Es una forma en que nuestros padres nos llamaban la atención y nos decían, bueno, andas en la calle de un lado a otro y no estás donde debes estar. ¿Y cuántos no tuvimos problemas por no estar donde deberíamos estar? Son dos condiciones, por eso no oír y endurecer trae estas dos condiciones. Andar vagando y no conocer sus caminos. Por eso nuestro ir debe ir acompañado de fe, que vamos a ver un poco más adelante. Vamos al versículo 11, que dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán. ¿Quién o qué es nuestro reposo hoy en día? Nuestro reposo no es un día. Nuestro reposo no es tener mucho dinero allí en el Santander, en el BBVA. Nuestro reposo, hermanos amados, es Cristo. Nuestros hermanos ahora en el curso decían, leíamos un texto que dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira, nadie puede satisfacer las necesidades más profundas del hombre, y hablo en general hombre, mujer, como lo puede hacer Cristo. Nadie. Hay cosas que nos llenan temporalmente, hay cosas que nos satisfacen temporalmente, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y es el centro, puede pasar muchas cosas, pueden ocurrir muchas situaciones, pero solamente Él puede llenar lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Por eso siempre, ustedes leen en muchas cartas del Nuevo Testamento la centralidad de Cristo. No otros personajes, no técnicas de relajación, no técnicas de pensamiento, que lo han habido a través de la historia y ahora como que hay más. Solamente Cristo. Que estoy poniendo la velita, que estoy pintando la casa de este color, porque eso atrae la armonía temporalmente, mi hermano. La paz en el corazón, la llenura, la satisfacción es Cristo. Amén. Por eso nuestro mensaje siempre va a ser Cristo, es y será cristocéntrico. Avancemos, porque hay mucho. Vamos al versículo 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, y está con mayúscula, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nosotros necesitamos una exhortación diaria, y esa palabra que se usa allí para exhortación es paraclesis, que es la misma palabra que usa Jesús, que dice, no los dejaré huérfanos por allá en Juan, sino que les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad.
Mis hermanos, el Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con Dios y su palabra, tiene una gran relevancia en nosotros. Es determinante, porque ese consolador, ese paraclesis, es alguien que está a tu lado. Ese es lo que la palabra pretende decir, que te va a ayudar, que te va a sostener, que te va a dar aliento. Y entonces eso es lo que está diciendo esa palabra. Pero necesitamos una exhortación diaria que nos aliente, que aliente el corazón, porque nuestro corazón, como dice el versículo 12 y 13, tiene una tendencia a endurecerse por el engaño del pecado. Aquí hay otra ventana, como en el ordenador que se abre. El pecado, una de las acciones del pecado es engañar. Engañar. Se muestra muy bueno, se muestra muy apetecible, pero su finalidad o su objetivo es engañar. Entonces, como es engañar, la palabra es la verdad, y alguien que está con la palabra de verdad tiene la capacidad de no ser engañado. ¿Cómo tenemos nosotros esa vacuna contra el engaño? Con la verdad. Me perdonan si estoy siendo muy lógico, pero así funciona. Es la palabra verdad. Pero mi hermano, es que yo... Y a veces nos consentimos a nosotros mismos, ¿no? Pero es que yo soy carne, pero es que yo soy humano, pero es que yo... Pero el pecado, y dice que debe tener una exhortación diaria. Ahora, la palabra exhortación, nosotros en Hispanoamérica la hemos entendido como un regaño. El pastor nos exhortó, el hermano Gabriel nos llamó a exhortarnos. No, la palabra exhortación tiene que ver con consolación, con impartirte ánimo. Y eso es lo que nosotros a veces necesitamos, que nos den ánimo y que el Espíritu de Dios traiga consolación. Cuando estamos como que embotados, como atrapados, como que no sabemos qué hacer con estas situaciones de la vida, y se suman nuestros pensamientos y decimos, ay sí, pobrecito de mí. Ahí es donde necesitamos la exhortación diaria de la palabra de Dios. Dice 12 y 13, antes exhortados los unos. Esta iglesia a la cual se dirige esta carta, que eran de nacionalidad judía, necesitaban una exhortación constante, porque su tendencia era irse otra vez a la ley. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo por sus propios nacionales, estaban siendo perseguidos a dudar de su fe en Cristo. Y entonces el autor, hábilmente por la inspiración del Espíritu Santo, entiende la situación y les escribe. Le dice, no es tiempo de volver a los rudimentos. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 6. No es tiempo de volver atrás. Es tiempo de mirar a Cristo, que es superior a Moisés, que es superior a tantos personajes del pasado, pero que estamos en un hoy. La palabra hoy, ustedes la pueden ver en Hebreos en varias oportunidades, ocasiones, que es una palabra que nos está hablando de un presente, hoy. Mis hermanos, no podemos hacer nada con el pasado. No podemos hacer nada. Las generaciones pasadas se endurecieron, no entraron a la tierra. Esa generación desobedeció, no escuchó con fe, no creyó en la promesa. Mis hermanos, no podemos hacer nada, pero tenemos que llegar hoy a lo que Dios nos está llamando. El día es hoy. Si escuchares hoy su voz, segunda acción, vamos bien. Quiere decir que ninguno se ha dormido. Avancemos, porque es muy apasionante lo que sucede en Hebreos. Le recomiendo que tome tiempo de su diario vivir y lea esta carta. Vamos al versículo 17 y 19. Dice, ¿y con quiénes estuvo
él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa. La incredulidad es un gran problema, mis hermanos. Y no sucede porque sí. No está hablando a gente que no creía. Está hablando a judíos creyentes en Cristo, que ya habían recibido las buenas nuevas de Cristo. Está hablando a personas que ya tenían la salvación. Está hablando a personas que ya tenían un conocimiento de la palabra de Dios, una exposición de las Escrituras y de la obra de Cristo. Pero les está hablando de incredulidad. No nos descuidemos. No nos descuidemos. La incredulidad es un problema y a veces entra en uno. O a veces uno le permite florecer. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Porque no escuchamos. Porque pensamos que la Biblia la lectura de la Escritura es una actividad secundaria en la vida cristiana. Porque pensamos a veces que la Biblia debe estar en el atril de la casa, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Allí se ve muy bien, pero se ve mejor aquí y aquí. Porque allí es donde nosotros podemos meditarla, reflexionar en ella, es donde cobra vida y podemos sacarla como una espada que tiene dos filos y lo vamos a ver ahora. Avancemos. Pasemos al capítulo 4, 2 y 3. Dice, temamos, el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Sigamos, versículo 10, versículo 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. Si usted quiere leer un libro honesto con su lector, la Biblia lo es. Cuando yo no conocía las Escrituras, llegué a la iglesia muy joven, empecé a ir a los cursos de discipulado, a escuchar los mensajes, las predicaciones, los sermones. Yo no sabía de qué se trataba la Biblia. Pero empecé a leer historias tal cual sucedieron de hombres y mujeres como yo, que en su debilidad le fallaron a Dios, pero Dios en su misericordia los levantó. Y eso me dio tanto ánimo para decir, Señor, yo puedo. Yo puedo en el sentido no de mis fuerzas, ¿no? Sino que Él puede hacerlo en mí. Porque si lo hizo en ellos, lo puede hacer en mí también. Y la palabra de Dios es un libro con total honestidad que te dice las cosas tal cual sucedieron, sin ocultar. La Biblia habla de homicidios, la Biblia habla de violaciones, la Biblia habla de adulterios, de fornicación, la Biblia habla de idolatría, temas que son muy humanos, de la condición humana más bien. La palabra no los oculta. Muchas veces nos confrontan y nos dicen, no, es que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene errores, contiene esto, contiene lo otro, y no.
tal cual está ahí plasmado. Yo a veces me sentía más santo que Dios y leía textos tan fuertes que hay en narrativas bíblicas del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento y decía, uy Señor, pero ¿cómo se te ocurrió dejar escrito eso allí? Pero el Señor es verdad y no quiso ocultar las verdades de la humanidad y las condiciones, pero tampoco quiso dejar la humanidad allí. Por eso envió a su único Hijo y de tal manera nos amó que envió, y ustedes conocen el resto del texto bíblico. Avancemos. Hay un reposo disponible, pero la llave de acceso es la fe. Cristo es nuestro reposo, pero debemos tener mucho cuidado con la incredulidad que endurece el corazón. Debemos tener una fe diligente, como dice el versículo 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. Mira cómo usa aquí la Reina Valera 60. Usa la palabra ejemplo y a eso me refería. La palabra usa buenos ejemplos. Si vamos también a Hebreos 11, de hombres que por la fe cerraron bocas de leones, las mujeres trajeron sus muertos a vida y todo lo que usted han leído de los héroes de la fe en Hebreos 11. Pero también nos habla de la rebelión que hubo allí en relación a Hebreos 3 con el Salmo 95 acerca de malos ejemplos para que nosotros no lo sigamos. El 11 nos anima, nos exhorta, nos alienta a que procuremos entrar en ese reposo que es Cristo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, nuestra fe debe ser diligente. Nuestra fe no debe ser pasiva. Ahora hablábamos que nosotros no somos salvos por obras. Compartía mi hermana ahora en el estudio antes del culto. Nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. De hecho, lo único que nosotros aportamos a la salvación es nuestro pecado. La salvación es un acto de Dios 100%. Pero como somos salvos a través de la fe, sin obras para que nadie se gloríe, Efesios, ¿qué sucede? Ya actuamos en esa fe. Ya tenemos esa capacidad de actuar para la gloria de Dios a través de esa fe. Mi hermano, entonces no debo darle dinero a alguien que me pide, no debo ayudar, no debo tener misericordia, compasión con el pobre, con la viuda, con el extranjero, con el huérfano, como dice la palabra, sí. Pero porque la palabra de Dios ya nos ha salvado y tenemos el entendimiento correcto de quién y para qué se hace, entonces actuamos de esa manera. No para alcanzar salvación, no para decirle, Señor, aquí están todo lo que hice esta semana. Le di dinero a alguien que me pidió en la calle, fui y visité la casa de la viuda, y oré tantas horas en la agenda de oración, fui el domingo al culto, entonces, Señor, ya merezco un poco más, ¿no? No, mis hermanos, así no funciona. Así no funciona. ¿Están conmigo? Amén. La fe debe ser diligente para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y quiero que usted me acompañe versículos 12 y 13, porque ahora sí llegamos al corazón. Gloria a Dios. Vamos a leer el 12, porque la palabra, y tenga en cuenta ese porque, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta
¿Dónde? En su presencia. ¿En presencia de qué? De su palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Yo terminaría este mensaje aquí porque es que cuando entramos al 12 y al 13 las cosas se ponen más fuertes. Yo trato de entender, pidiéndole al Señor lo que estaba pensando, lo que estaba viendo el autor de Hebreos hasta aquí. Habla de la situación de desobediencia, de escuchar sin fe, de cómo llegaron a las fronteras de la promesa un pueblo que venía de esclavitud de Egipto por 400 años, camina por el desierto, luego hay una rebelión de algunos que empezaron a renegar, a murmurar, a criticar, bueno, lo que usted se imagine, y luego esa generación se quedó 40 años dando vueltas en un desierto. Siempre Dios los sustentó, siempre Dios los guardó, siempre hubo una columna de fuego en la noche para iluminar por donde iban, y siempre hubo una columna de nube en el día para que el sol no les fatigara. Su calzado, la suela de su calzado no se desgastó, dice la palabra, y cada día podían salir a recoger el maná, que el pastor Felipe estuvo enseñando eso hace algunos domingos. O sea, uno puede decir, fue una maravilla ver todos esos milagros de Dios, pero aún se endureció su corazón por no escuchar. Hermano, hay personas, discúlpeme, que aunque vean resucitar a un muerto, quizás no van a creer. Hay personas que aunque vean que llega con una pierna a alguien, con una sola pierna y la otra crece por la oración de uno de los hermanos de la iglesia, no, aún así no van a creer. Porque el Señor tiene que hacer un milagro en tu corazón y en el mío y en el de todos, para que nuestra fe no sea fundamentada en esas cosas, sino en la cruz, sino en el Hijo de Dios. Nosotros hemos estado muy contentos por tiempo. Ahora la iglesia crece, vienen más hermanos, personas salvas, personas, sus vidas transformadas. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo eso, recuerden que anda rondando la incredulidad, anda rondando, como decimos, ese bichito de la incredulidad. Y nosotros se lo permitimos cuando nuestra fe, el oír la palabra de Dios, nuestra fe no se está produciendo, no tiene esa dinámica. Es como cuando nosotros dejamos de comer ciertos alimentos en nuestra dieta diaria y vienen ciertos virus, enfermedades, entonces ya nuestro sistema inmune está débil. ¿El sistema inmune está? Sí está, hasta el día de nuestra muerte. Pero puede estar débil, ¿no? Hoy comienza el otoño, luego vendrá el invierno. ¿Y cómo está nuestro sistema inmunológico o inmune? Nos estamos alimentando, nutriendo, consumiendo alimentos que nos den esas defensas, esa fortaleza, esa hemoglobina alta para poder contrarrestar. Mis hermanos, así es nuestra vida espiritual. Y por eso pueden venir falsos cristos, como enseñaba mi hermana ahora, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hay por todo lugar. Bueno, ahora no hay que irlas a buscar. Ahora tú coges tu móvil, coges tu ordenador y voy a verme un mensaje de la palabra de Dios y ¡prum! Un mensaje que yo puedo, y aparecen parte 1, parte 2, parte 3. Y yo soy en el Señor, y parte 1, parte 2. Ya llegan a tu móvil, a tu casa. No tienes que ir a un lugar. Pero la palabra de Dios nos proporciona esa dieta adecuada que va a fortalecer nuestro sistema inmune espiritual, que nos va a ayudar a contrarrestar este virus, este bicho de la incredulidad que anda rondando. Si el enemigo logra que nosotros dudemos, no creamos,
en nuestro corazón se siembren semillas de incredulidad, nos vamos a perder de entrar en la promesa de Dios, en su reposo. Vuelvo al texto, Salmo 95. Si escuchares, ¿cuándo? Hoy. No está diciendo ayer, no está diciendo anteayer. Si escuchares hoy su voz, no. Yo sé que ustedes van a memorizar este texto y yo también, obviamente, toda esta semana. Si escucho al Señor, no puedo endurecer mi corazón. Pero mira que es una acción que la palabra te está diciendo y me está diciendo que debo tomar. ¿Quién? Señor, no deje endurecer mi corazón. El Señor te está diciendo, yo te estoy hablando. El que permite que lo endurezca eres tú. Por eso les hablo allí en el versículo 4:11, que nuestra fe debe ser diligente. Nuestra fe no puede ser pasiva. Si usted y yo llegamos a casa, cerramos todo, guardamos notas, hasta el próximo domingo, nos estamos perdiendo de que el Señor siga obrando en nuestro corazón. Amén. Versículo 12 y 13, para que vamos terminando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Esa palabra usada allí, espada, en el griego es machairam, que tiene que ver con una palabra que algunos podemos conocer, que es machete. De allí viene esa palabra, que es algo que corta, que es una daga, que en Juan capítulo 18, versículo 2 fue usada, porque saben que Pedro, cuando fueron a atacar al Señor, Pedro andaba, en mi tierra dicen, mancado. Que vienen por el Señor, y Pedro llegó y cortó la primera oreja y empezaron las corridas de toros. Esa palabra se refiere a esa arma, esa daga que usó Pedro para cortar la oreja de aquel que conocemos la historia. Y es usada por el autor de Hebreos aquí, en el versículo 12, para darnos a entender el poder cortante que tiene la palabra de Dios. El arón y el meilón son tendones y ligamentos y otros tejidos más ocultos que no son distinguibles, que eran cortados con ese elemento, con ese cuchillo, con esa daga. Y el autor aquí nos lleva a algo muy importante. Yo cuando leo este texto siempre me acuerdo de las carnicerías. Cuando voy a una carnicería y saca el carnicero semejante, bien afilado, y empieza. Y uno empieza a mirar y dice, yo nunca le había visto ese pedacito, a ese corte de carne, no le había visto esa partecita de allí. Pues mi hermano, lo que nos intenta decir el Espíritu de Dios por esta palabra a través de Hebreos es que la palabra de Dios tiene esa gran capacidad de cortar aquellos partes, aquellos tejidos, aquellos lugares donde no lo puede hacer otra cosa. No lo puede hacer ni la ciencia, ni la psicología, ni el mejor coach, ni el mejor entrenador personal, ni el mejor libro de literatura, poesía. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Ir hasta allí, hasta ese tejido que nadie puede ver y resolver. Pero hay que ir a la carnicería. ¿Sí me entienden? Para que eso sea cortado. Señor, pero yo toda la vida intenté esto y intenté lo otro, y ya debemos pensar que si no funcionó, debemos volver a las Escrituras. Debemos ir allí y algo empieza el Señor a hacer. Mientras que nosotros nos miramos en ellas, ella nos está mirando. Mientras que nosotros vamos al espejo, el espejo nos podemos ver tal y cual estamos, y el Señor no te va a mentir.
Si el Señor te dice la condición que no te deja santificarte, servir al Señor, ser fiel al Señor y su obra, ser mejor marido, ser mejor mujer, ser mejor trabajador, dejar estos malos hábitos, es la palabra de Dios, mis hermanos. Creamos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La palabra de Dios puede separar el alma del espíritu, lo piadoso de lo impuro. Ay, Señor, yo me creía muy bueno. Déjame decirte que el concepto de bueno, Jesús lo evaluó cuando fue el hombre rico y le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Discernir entre ellos nos permite la palabra de Dios de lo bueno, de lo malo. La palabra nos permite conocer las intenciones de nuestros pensamientos y acciones. Algún día, como dice Mateo 7, 21, 23, el Señor a muchos les dirá, nunca os conocí. Ah, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, pero en tu nombre fundamos la iglesia de Calahorra, de Tudela, de Logroño y todas las que hay en esta provincia. Pero hay una palabrita que aquí hace la diferencia. La palabra de Dios nos permite conocer las intenciones, como dice aquí. Discierne los pensamientos y las intenciones. Segunda de Pedro 3:15 al 16 dice que esas palabras que enseñaba el hermano Pablo, está hablando Pedro, el apóstol Pedro del apóstol Pablo, algunos indoctos las torcían, o sea, predicaban a las iglesias, a las congregaciones con intenciones equivocadas. Se puede leer la palabra con intenciones o enseñar equivocadas. La palabra de Dios tiene la capacidad de ir a los lugares más profundos del ser humano, el neuma y el psique, que son esos lugares de nuestra mente, de nuestro hombre, de nuestra alma, y partir allí y mostrar realmente qué hay. Todas las cosas, versículo 13, usa la palabra, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos cuenta que dar. Dios vio a Adán. Cuando Adán intentó ocultarse allá en Génesis, una vez que desobedeció y intentó ocultarse, y el Señor lo vio y lo vio desnudo. ¿Ustedes creen que el Señor no lo había visto desnudo antes? Si Él lo formó de la tierra. Lo que el Señor le estaba diciendo a Adán era otra cosa. Y Adán dice, es que me vi desnudo y tuve miedo y me escondí. Yo te conozco. Todas las cosas están abiertas delante de Él. Y cuando dice abiertas, nos habla de que están postradas o derribadas delante de Él. Si el Señor llegara aquí en todo el esplendor de su gloria, ninguno podríamos estar de pie. Su palabra hace este efecto en nosotros. Su palabra hace su obra en nosotros. Jesús se compadece de nosotros. Fue un sumo sacerdote, que también es el contexto de esta carta a los Hebreos, y se hizo igual a mí, pero no para dejarme igual, sino con la intención de que yo sea como Él. Porque la palabra dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, sino que también padeció en su humanidad como cualquiera de nosotros. Jesús fue 100%, veíamos hace una hora más, Dios, pero también fue 100%, dolió, sintió hambre, sintió cansancio, sintió decepción, sintió contradicción. Varón de dolores, fuiste despreciado, dice el profeta Isaías. Estoy decepcionado, Señor, de la gente. Jesús lo estuvo. Señor, pero ¿por qué la gente es así? Jesús también lo estuvo. Pero ¿por qué siempre hay contradicción en mi círculo de trabajadores, de empresa, de estudio, de familia?
Jesús también recibió contradicción. Toda su vida se movió en medio de una contradicción, de oposición, de acusación falsa. Ustedes saben que todas las pruebas que llevó el Sanedrín ante la autoridad romana para condenarlos, todas se cayeron. ¿Por qué aquel gobernador, legislador tuvo que lavarse las manos? Mis hermanos, la palabra está allí. Todas las acusaciones, los cargos que había contra él se cayeron. No había de qué acusarlo. Pero obediente, en silencio, como un cordero al matadero, fue hasta la cruz. Póngase de pie, cierre sus ojos.